El sábado pasado, fui al cumpleaños del hijo de mi vecino. Sí, un niño de 8 años con una piñata de dinosaurio y 30 adultos fingiendo que disfrutan de los sándwiches de nocilla. Pero no fue la piñata ni el karaoke infantil lo que marcó ese día. Fue el teatro que montó mi mujer, Laura, sin saber que yo estaba en la habitación de al lado. La fiesta era en casa del vecino del tercero, Diego, un tío simpático que tiene la costumbre de invitar a todo el edificio a cualquier evento. Laura fue con Sofía temprano, yo llegué una hora después porque venía del taller, lleno de grasa y con una sudadera que olía a aceite de coche. Cuando entré, saludé rápido y me metí al baño a lavarme. Pero en ese piso viejo, el baño da justo a la habitación de invitados, con una pared tan fina que hasta se oye cuando alguien se quita los zapatos. Lo que no esperaba era escuchar la voz de Laura. Ni mucho menos decir lo que dijo. Si te sigues poniendo celoso, no puedo seguir viéndote. Él sospecha algo ya. Me quedé congelado, con el agua corriendo sobre mis manos. Una voz de hombre respondió, bajita, con ese tono de idiota que se creen interesantes. No es celos, Laura. Es que no soporto que sigas durmiendo con él después de lo nuestro. Lo nuestro. Así lo dijo. Lo nuestro. Mi cabeza se llenó de un zumbido como si alguien hubiese encendido un motor dentro de mi oído. No pude moverme, no pude ni respirar. Me quedé ahí, medio agachado sobre el lavabo, como si el mundo entero se me hubiese caído encima en ese instante. La fiesta seguía fuera, los niños chillando por los globos, los padres con la cerveza en la mano, y yo ahí, escuchando a mi mujer confesar su infidelidad al amante, a 3 metros de donde jugaba nuestra hija. No sé cuánto rato estuve ahí. Cuando salí del baño, Laura ya estaba otra vez entre los demás, con una sonrisa fingida, riéndose con una madre del colegio. Como si nada. Y así empezó todo. Esa noche, cuando volvimos a casa, la observé con otros ojos. No dije nada, ni durante el trayecto en coche ni al llegar al piso. Ella habló de cosas normales, del regalo que había gustado, de lo mucho que Sofía se había divertido con la piñata, y yo fingí que estaba cansado. Me duché, me puse el pijama y me metí en la cama mientras ella veía una serie en el salón. La escuchaba reírse sola mientras el televisor soltaba sus diálogos de fondo. Yo no reía. No podía. Mi cabeza era un nudo de ideas, de imágenes que se repetían una y otra vez. No sabía desde cuándo estaba pasando, no sabía si era algo reciente o llevaba meses sin que yo me enterara. Me preguntaba si había sido una vez o muchas. Si fue con uno o con varios. Si había pasado en mi casa, si se besaron en el sofá donde yo a veces dormía la siesta, si habían usado mi baño. Esa parte era la que más me jodía, la parte en la que me convertía en un espectador pasivo de mi propia vida sin haberlo sabido. Me sentí como un idiota, como un tipo que no se entera de nada, el último en saber lo que todos ya sabían. Pensé en Diego, pensé si él lo sabía, si alguno de los vecinos lo había notado antes que yo. Me dormí sin darme cuenta, pero con la mandíbula tan tensa que me dolía la cara. Al día siguiente, me levanté antes que ella, desayuné en silencio, preparé el bocadillo de Sofía para el cole y salí a trabajar. No mencioné nada. Esa era mi primera decisión, no decir nada todavía. Quería ver hasta dónde llegaba el teatro. Tenía que saber quién era él. Esa voz no me sonaba. No era Diego, no era ninguno de mis amigos, no era nadie que yo pudiera identificar. Pero tenía que ser alguien cercano. Laura no es de las que va a bares sola, no sale por la noche sin motivo, no tiene amigas misteriosas con las que se escapa de repente. Su vida siempre fue predecible, y eso ahora me parecía aterrador, porque lo hizo todo sin cambiar nada. Durante el trabajo, no podía concentrarme.
Estaba revisando una instalación en un restaurante cerca de Atocha y mientras soldaba unas piezas no dejaba de pensar en esa frase, él sospecha algo ya. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace semanas? ¿Meses? ¿Y yo qué cara ponía mientras tanto? ¿Me abrazaba después de verlo a él? ¿Me mentía con esa cara tan tranquila? Intenté buscar algo, alguna pista, algo que en su rutina me diera la clave. Recordé que hace un mes empezó a llegar más tarde del trabajo, diciendo que tenía reuniones del claustro, que había una reforma educativa que les estaba complicando todo. Recordé también que una vez llegó con una camisa distinta a la que se había llevado, dijo que se manchó con café y una compañera le prestó una suya. Yo lo creí. Me pareció lógico. ¿Por qué no habría de creerle? ¿Por qué habría de sospechar de algo? Esa tarde llegué antes a casa, sin avisar. Tenía la excusa de que el cliente pospuso la segunda parte del trabajo para el día siguiente. Laura no estaba. Su coche sí. Sofía estaba con mi madre porque los lunes ella la recoge del colegio. Silencio. Me metí en casa sin hacer ruido. Revisé primero el salón, luego la cocina. Nada raro. Fui a la habitación y vi su bolso en la cama. El baño estaba vacío. Me asomé por la ventana del dormitorio y vi algo que no me esperaba. Desde ahí se ve parte del patio del edificio, uno que casi nunca usamos porque da al trastero y está sucio. Allí estaba Laura. Sentada en una de las sillas de plástico, hablando con alguien. Alguien que no podía ver bien, porque la valla lo tapaba. Pero podía oír. Bajé el volumen del móvil al mínimo, lo puse en modo grabación y bajé por las escaleras, sin hacer ruido. Me asomé por el hueco de la escalera y desde ahí sí lo vi. No era un desconocido. Era el conserje. Daniel. Un tipo de unos 45, con pinta de simpático, siempre dispuesto a ayudar, con un saludo amable y comentarios sobre el tiempo. Ese mismo. Estaba sentado frente a ella, con las piernas abiertas y el cuerpo inclinado hacia adelante, como si le estuviera contando un secreto. Y ella lo miraba con esa cara, la misma que me ponía a mí cuando empezamos a salir. Esa mezcla de admiración y deseo que no se puede fingir. ¿Y si lo dejamos ya? Dijo él, y yo grabando desde el rincón de la escalera, tragándome la rabia. No ahora, respondió ella, ahora no. Está raro. El otro día casi entra al cuarto mientras te escribía. Daniel soltó una carcajada floja, esa risa de los que no se sienten culpables de nada. No dijeron mucho más, hablaron de volver a verse el miércoles, cuando ella tenía reunión por la tarde. Y luego se despidieron con un beso rápido pero no inocente. Ella subió al piso, yo esperé un par de minutos y luego entré como si acabara de llegar. Me saludó con un hola cariño tan falso que me dieron ganas de romper algo en ese momento. Pero no lo hice. No todavía. Ya tenía lo que quería, el nombre, el rostro, el día, la hora. Y eso era solo el principio. La confrontación no fue planeada. Fue como una olla a presión que ya no podía seguir reteniendo. 2 días después de verlos juntos en el patio, mientras cenábamos los tres en la cocina, yo con la boca llena de arroz, Sofía hablando de una presentación que haría en clase, y Laura sirviéndose más vino, pasó algo tan absurdo que me encendió. Laura dijo que tenía que salir el miércoles porque la tutora de segundo bachillerato la había convocado a una reunión sobre los viajes de fin de curso. Usó exactamente las mismas palabras que había dicho en la conversación con Daniel. Ni siquiera se molestó en inventar otra excusa. Fue ahí cuando supe que me estaba tomando por estúpido, que ni siquiera se preocupaba en cubrir las huellas, que me veía como un mueble más de la casa, como un marido de adorno. Tragué en seco, dejé los cubiertos, la miré directamente y solté la frase que tenía atravesada desde hacía 2 días. ¿Y Daniel también va a ir a esa reunión de profesores?
El silencio fue inmediato. Ella se quedó congelada, con el vaso a medio camino entre la botella y su boca. Sofía levantó la vista del plato sin entender nada. Laura no respondió de inmediato, solo me miró, intentando descifrar qué sabía yo, cuánto, desde cuándo. Tenía los ojos abiertos como si intentara calcular los próximos movimientos. Y yo no dejé que respondiera con evasivas. ¿O prefieres que pregunte en el edificio si es normal que la profesora de literatura y el conserje se besen detrás del trastero? ¿Qué estás diciendo? Soltó al fin, con una voz aguda, con una mezcla de indignación y susto, como si lo que acababa de decir fuera una ofensa. Estoy diciendo lo que vi, Laura, y tengo todo grabado. Escuché toda la conversación. Sé lo del miércoles, sé lo que pasa desde hace semanas, y no me vas a decir ahora que lo estoy imaginando. No delante de la niña, respondió rápido, mirando a Sofía con urgencia, como si eso fuera a apagar el incendio. Pues haberlo pensado antes, dije, sin levantar la voz, pero con la mandíbula apretada. Sofía no dijo nada, solo se quedó quieta, mirando a su madre, luego a mí, sin entender del todo lo que pasaba pero sabiendo que algo se había roto en ese instante. Laura se levantó, empujó la silla con torpeza y fue directo al pasillo. La seguí. Entró en la habitación y cerró la puerta, pero yo la abrí de inmediato. No tenía ganas de discutir en susurros, ni de seguir escondiendo lo que ella había destrozado sin ningún reparo. ¿Desde cuándo pasa esto? No me grites, fue lo primero que dijo, como si con eso pudiera cambiar el foco de la conversación. No te estoy gritando, solo quiero que respondas. No es lo que piensas, dijo, con esa frase que usan todos cuando no tienen defensa. Entonces, ¿qué es? ¿Estás ensayando una obra de teatro con el conserje detrás del edificio? ¿Es un experimento educativo? ¿Un estudio de campo? Ella suspiró, se sentó en el borde de la cama, bajó la mirada y tardó unos segundos antes de hablar. Empezó hace unos meses. Fue una estupidez. No lo planeé. Me sentía sola. Tú siempre estás trabajando, cansado, nunca hablamos de nada. Así que es culpa mía. No he dicho eso, respondió ella, ahora con tono de víctima, como si acabara de ser atacada sin motivo. ¿Cuántas veces? No sé, titubeó, y ese no se me pareció más insultante que cualquier número. No fueron tantas. No fue algo serio. ¿Te besaste con él? ¿Te acostaste con él? Silencio. No necesitaba que lo dijera. Lo vi en su cara. Su cuerpo entero respondió por ella. No hacía falta confirmarlo. Me crucé de brazos, cerré los ojos un segundo y respiré hondo. ¿Y pensaba seguir viéndolo el miércoles? Sí, dijo, al fin. No sabía cómo cortar esto. No sabía cómo enfrentar todo. Pues ya lo enfrentaste. Ya está todo fuera. Ahora ya sabes qué hacer. ¿Y tú qué vas a hacer? Eso no te lo voy a decir ahora. Pero te aviso que no pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo te acuestas con el conserje mientras yo recojo a nuestra hija del colegio y caliento la cena como un gilipollas. Ella no respondió, y yo salí del cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Volví a la cocina. Sofía seguía ahí, terminando el plato sin decir nada. Me senté, le acaricié el pelo y le dije que todo iba a estar bien. Mentí. Pero no podía decirle la verdad todavía. Esa noche dormí en el sofá. No por orgullo ni por dramatismo, sino porque no podía compartir una cama con alguien que ya no era parte de mi vida. Ni siquiera sabía si me daría rabia, tristeza o simplemente asco. Solo sabía que ya nada sería igual. Al día siguiente, no desayunamos juntos. Me levanté temprano, me vestí sin hacer ruido, y salí de casa como si todo fuera normal, aunque nada lo era. Laura seguía en la habitación,
probablemente despierta, fingiendo dormir o simplemente evitando enfrentarse a otra conversación. No dejé nota, no mandé mensaje, no hice ninguna pregunta. Tenía claro que las palabras ya no servían de nada. Lo que venía ahora era distinto. Ya había escuchado, observado y confrontado. Ahora tocaba actuar. Me pasé toda la mañana en el trabajo pensando, no sobre si debía hacer algo, sino sobre qué exactamente. No quería gritarle más, no quería más discusiones en la cocina, no quería otro silencio incómodo durante la cena. Lo que quería era algo que dejara claro que no era imbécil, que no me iba a quedar cruzado de brazos mientras ella fingía arrepentimiento por la noche y seguía escribiéndose con el conserje al día siguiente. Si pensaba que esto iba a terminar con una conversación y un par de promesas vacías, estaba muy equivocada. Durante el descanso del mediodía, comí solo en el coche, con el móvil en una mano y el bolígrafo en la otra. Empecé a escribir nombres, lugares, cosas que sabía, fechas. Revisé la grabación del audio que había hecho desde la escalera y marqué los minutos exactos donde hablaban del miércoles, donde mencionaba que yo sospechaba. Hice capturas. Luego revisé las cámaras de seguridad del edificio, que tienen acceso libre para los vecinos desde la web de la comunidad. Me tomó media hora pero encontré lo que buscaba, ella entrando al trastero con Daniel hace 2 semanas, a las 5:15 de la tarde. Duraban apenas unos segundos, pero suficientes para respaldar lo que había escuchado. Todo iba directo a una carpeta con su nombre. No pensaba mandárselo a nadie todavía, pero necesitaba tenerlo todo guardado, visible, preparado. Quería tener el control, aunque fuera en ese rincón de mi vida donde podía decidir cómo golpear. La idea llegó por la tarde, mientras volvía a casa en metro. No fue una gran revelación, solo una decisión práctica. Laura había sido discreta con su entorno, o al menos eso pensaba ella. La mayoría de las veces los que engañan se creen más listos que el resto. No sabía que el hermano de Daniel trabajaba en la misma empresa que mi amigo Jorge. Tampoco sabía que Jorge y yo éramos más cercanos de lo que aparentábamos. Así que lo llamé. Oye, Jorge, ¿tú conoces a un tal Rubén, trabaja en tu departamento? Sí, claro, el técnico de soporte. ¿Es de fiar? Sí, dentro de lo que cabe. ¿Qué necesitas? Una cosa rápida. Quiero que le hagas un comentario. Así casual, como quien no quiere la cosa. Pregúntale si sabe que su hermano se está tirando a una mujer casada del edificio donde trabaja. Pero no digas nombres, solo lanza la bomba y cámbiale de tema. El resto lo hace solo. Hostia, ¿es en serio? Totalmente. Luego te cuento. Pero hazlo. Hoy. Jorge no preguntó más. Esa parte me gustó. Sabía que podía confiar en él, que no lo soltaría a la primera. Solo necesitaba que el rumor saliera del círculo del amante. Si Rubén lo sabía, pronto lo sabría alguien más, y Daniel empezaría a entender que la situación se le escapaba de las manos. Quería que tuviera miedo, que se sintiera observado, que supiera que ya no era un secreto entre él y Laura. Quería incomodarlo, arrinconarlo, hacerle entender que ese jueguecito de meterse con la mujer de otro no saldría gratis. Al llegar a casa, Laura estaba preparando la cena, como si todo fuera normal. Se había puesto una blusa que no usaba desde hacía meses y me saludó como si el lunes no hubiera pasado. No respondí con entusiasmo. Me senté, encendí el televisor y esperé. Quería ver cuánto aguantaba su fingimiento. ¿Has pensado en lo que hablamos? Preguntó mientras ponía los platos. Sí, dije sin mirarla. He pensado mucho. ¿Y, vas a hacer algo? Insistió, intentando sonar suave, como si le preocupara mi respuesta. Lo estoy haciendo. No dijo nada más.
No tenía ni idea de lo que significaba esa frase, pero sabía que no era una advertencia vacía. Terminamos de cenar casi en silencio. Sofía habló un poco de la excursión del colegio, yo respondí con monosílabos, y Laura se esforzó por parecer tranquila. Esa noche volví a dormir en el sofá. No había vuelta atrás. El día siguiente, Jorge me escribió al mediodía. Listo. Se lo solté. Se quedó blanco. Dijo que no sabía nada y después se fue del grupo de WhatsApp. Sonreí. Era un paso pequeño, pero importante. Daniel ahora sabía que no todo era tan privado como creía. Y pronto, si las cosas iban como yo esperaba, lo sabría también su jefe. Lo único que tenía que hacer era esperar a que cometieran el siguiente error. Lo mejor de todo es que no necesitaba moverme mucho. Solo observar. Ellos solos harían el resto. El viernes por la noche, 3 días después de que Jorge le dejara caer la bomba al hermano del conserje, Laura se sentó frente a mí en el salón mientras Sofía dormía. No encendió la televisión, no fingió estar viendo el móvil ni quiso mantener la distancia. Se sentó en el mismo sofá, a apenas medio metro, y me miró con esa mezcla de nerviosismo y cansancio que no había visto antes. Tardó un rato en hablar. Supongo que estaba esperando que yo dijera algo primero, pero yo solo la miré, sin expresión. No me interesaban sus disculpas, no me servía ningún, no quería que esto pasara, lo que quería era que lo enfrentara sin rodeos, sin disfrazarlo de errores emocionales o de carencias que, según ella, yo no llenaba. Cuando por fin abrió la boca, no sonó segura. No puedo con esta tensión, dijo. Me estoy volviendo loca. No te está pasando nada que no hayas provocado tú misma, respondí sin mirarla. Lo sé. No vengo a justificarme. Solo necesito que hablemos de verdad, no con silencios, no con indirectas, no con castigos. Solo una conversación. ¿Una conversación ahora? ¿Después de meses de mentiras? Sí. Porque si no la tenemos, esto se pudre del todo. Mira, sé que hice una mierda muy gorda, y no vengo a llorarte ni a decirte que soy víctima de nada. No lo soy. Lo que hice fue horrible, cobarde y sucio. Pero no quiero que todo se resuma a eso. ¿Y a qué quieres que se resuma? A que éramos una pareja. Y si nos vamos a separar, quiero hacerlo sabiendo que lo dijimos todo, que no dejamos cosas sin decir, que nuestra hija no va a crecer viendo 2 adultos que se odian y se cruzan por el pasillo como desconocidos. No le respondí al instante. Me quedé pensando si realmente tenía algo que decirle, si me quedaban palabras que no fueran insultos o reproches. Lo único que salía de mí era el peso de todo lo que no había dicho durante los últimos años, lo que no vi o no quise ver, lo que permití por comodidad o rutina. Había algo de culpa ahí, aunque no justificara en absoluto lo que ella había hecho. Lo que me jodía más era no haberlo visto venir, haber sido tan ingenuo. No por amor, sino por costumbre. Por asumir que las cosas eran estables solo porque no se caían a pedazos delante mío. Yo no me merezco esto, le dije finalmente. No me lo merecía ni como padre ni como marido. Me porté bien contigo, no soy perfecto, pero nunca fui un cabrón. Fui honesto, te cuidé, me ocupé de todo cuando tú estabas agobiada con el trabajo. Y tú decidiste, no una vez, sino varias, que yo era prescindible. Que no valía ni para que me dijeras la verdad en la cara. No sé si entiendes eso. No es solo que te acostaras con otro, es que decidiste vivir en paralelo y dejarme en piloto automático. Lo entiendo, dijo, bajando la mirada. Y lo siento, aunque no sirva de nada decirlo. No, no sirve. Pero al menos lo dices con la cara descubierta. Algo es algo. Se hizo un silencio largo. Ella parecía estar conteniendo las lágrimas, pero no por manipulación, sino por puro desgaste.
Parecía alguien que ya sabía que había perdido algo importante y que no tenía cómo recuperarlo. Yo no sentía alivio. Solo una especie de resignación tranquila. Como cuando decides no insistir más en algo que sabes que ya no va a funcionar. No había marcha atrás. No para mí. No quiero hacerte daño, dijo entonces. Y tampoco quiero perder a Sofía. Sé que ya perdí tu confianza, probablemente también tu amor. Pero ella no tiene culpa de nada. Si quieres que me vaya del piso, lo haré. Pero quiero que lo hablemos bien. Sin abogados de por medio, al menos por ahora. No quiero que Sofía tenga que moverse de casa en mitad del curso, respondí. Tampoco quiero que se entere de todo. Le afecta bastante con que discutamos. Lo mejor es que tú te vayas a casa de tu hermana unos días, yo me quedo aquí. Luego vemos cómo organizamos lo demás. Pero esto no va a seguir igual. ¿Y tú qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que necesito recuperar un poco de dignidad. Tú me quitaste una parte, pero yo también dejé que pasara. Así que ahora me toca hacer algo con lo que me queda. Ella asintió sin decir nada más. Se levantó y se fue a la habitación. Yo me quedé en el salón, escuchando cómo cerraba el armario, cómo abría cajones, cómo guardaba algunas cosas en una bolsa de deporte. No hizo ruido. No lloró. No pidió otra oportunidad. No dijo que me amaba. Y yo tampoco esperé que lo hiciera. Laura se fue al día siguiente sin hacer escándalo. Le dije que me parecía lo mejor, que no era sano seguir compartiendo espacio con esa tensión permanente, y ella no discutió. Se llevó solo una maleta, dejó el resto como si todavía no estuviera segura de que fuera definitivo, aunque los dos sabíamos que sí lo era. Cuando cerró la puerta, no sentí alivio ni tristeza. Me senté en la cocina, desayuné en silencio, y después me puse a limpiar la casa sin pensar mucho. No era por higiene, era por necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para no quedarme quieto. Pasé el trapo por los muebles con una fuerza que no hacía falta, barrí con ganas, lavé platos que ya estaban limpios. Necesitaba sacarme algo de encima, aunque no supiera bien qué. Ese fin de semana no le dije nada a Sofía. Le dije que su madre estaba en casa de su tía ayudándola con una mudanza. No me miró raro, no preguntó más, como si algo dentro de ella también hubiera entendido que las cosas estaban cambiando aunque nadie lo dijera en voz alta. El domingo fuimos al cine, pedimos hamburguesas, le compré una sudadera nueva. Intenté llenar el día de distracciones para no caer en esa rutina de silencios incómodos. Funcionó, al menos por unas horas. El lunes volví al trabajo con la cabeza más clara. No porque me sintiera mejor, sino porque ya no esperaba sentirme peor. Pasé todo el día ocupado y al llegar a casa decidí que era momento de cerrar el círculo. Saqué la carpeta con las pruebas, borré los archivos del móvil, eliminé las capturas del ordenador. No porque quisiera olvidar, sino porque no quería seguir mirando el pasado. Ya había entendido todo lo necesario. Guardé solo una copia en una memoria USB, por si un día necesitaba defenderme legalmente, pero el resto desapareció. No tenía sentido seguir revolviendo la misma basura todos los días. No me haría sentir mejor. A las 8 de la noche, Laura me mandó un mensaje. Me dijo que había llegado bien, que estaba en casa de su hermana, que Sofía podía llamarla cuando quisiera. Me pidió que intentáramos hacer las cosas con madurez, que no quería convertir esto en una guerra. Le respondí que no habría guerra, pero tampoco reconciliación. Me agradeció la frialdad, como si eso fuera una especie de muestra de civilización. No volví a escribirle ese día. Durante esa semana, organicé todo lo relacionado con la separación. Fui al banco, hablé con un abogado, pedí información sobre la custodia compartida. No fue un proceso fácil ni rápido, pero al menos era claro.
Lo único que me importaba era que Sofía no saliera dañada más de lo necesario. No me interesaba quedarme con más o con menos cosas, no me interesaba negociar objetos. Me importaba tener una estructura que no le hiciera sentir que tenía que elegir entre su padre y su madre. Cuando se lo dije a Laura, me dio la razón. Quedamos en que seguiría viniendo al piso a buscar a Sofía para pasar tiempo con ella. Eso sí, le dejé claro que yo no estaría presente. No porque quisiera evitarla, sino porque no tenía interés en simular nada. El teatro se había terminado. Una noche, 10 días después de su marcha, me pidió hablar. Acepté. Vino al piso, se sentó en la cocina como si no hubiera pasado nada. Había algo diferente en su actitud. No venía a rogar, ni a buscar reconciliación, venía a cerrar también su parte. Me dijo que no esperaba perdón, que entendía mi decisión, que sabía que había jodido algo que no tenía arreglo. Me preguntó si había alguien más, si yo tenía a otra persona. Le dije que no era eso. Que simplemente ya no había forma de reconstruir algo después de una traición así. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no, que odiarla me daría la sensación de que me importaba demasiado. No sentía odio. Sentía decepción, y eso era más definitivo. Después de esa conversación, ya no hubo más escenas. Empezamos a tratarnos con la distancia justa. Nos cruzábamos solo por Sofía, hablábamos solo lo necesario, y cada uno seguía su vida. Al principio fue raro, después fue natural. Los domingos que no tenía a mi hija salía a caminar, iba al bar de la esquina, hablaba con Jorge. Me empecé a dar cuenta de que había partes de mí que había dejado en pausa durante años. Descubrí que podía hacer cosas solo sin sentirme mal. Empecé a dormir bien otra vez, no todos los días, pero algunos. Empecé a hacer ejercicio sin obligación. Empecé a vivir sin la idea de que debía estar en pareja para tener una vida completa. Ahora, 3 semanas después de que todo se rompiera, miro hacia atrás y no me arrepiento de cómo manejé nada. No grité más de la cuenta, no hice escándalos públicos, no busqué venganza con odio. No era necesario. El mayor castigo para alguien que destruye una relación es que se dé cuenta de que la otra persona puede seguir adelante sin ellos. Laura sabrá que lo arruinó, no porque yo la castigue, sino porque no va a volver a tener lo que tenía. Y yo, por primera vez en años, me siento dueño de mi tiempo, de mis decisiones y de mi paz. Si quieres que te escriba otra historia con el mismo estilo y estructura, solo dime.